Buenas noches, esta noche vamos a preparar la tarea 2 del punto 1.2, que es medir tensiones e intensidades con el polímetro. Se nos pide en el ejercicio que con una batería de 3 voltios y un diodo LED, un diodo emisor de luz, armemos un circuito y busquemos la intensidad del circuito, hallemos la caída de tensión en la resistencia para el diodo LED, la caída de tensión en el diodo LED y el voltaje total que da el circuito. Para ello vamos a montar lo primero una pila de 3 voltios. Vamos a poner el diodo LED. Vamos a quitar un poquito de zoom porque está muy grande. Le damos la vuelta al diodo para que el ánodo esté en paralelo con el positivo de la batería. Y ahora vamos a sacar una resistencia. Como el diodo tolera un máximo de 20 miliamperios, teniendo 3 voltios, si utilizamos la ley de Ohm, nos da que la resistencia que tenemos que poner es de 150 ohms. Entonces marcamos simplemente el valor de la resistencia, lo pasamos de kiloohmios a ohmios y ya tenemos las piezas fundamentales del circuito. Ahora vamos a instalar en serie un amperímetro. Seleccionamos amperaje y ponemos el positivo del multímetro conectado al positivo de la batería y del negativo del amperímetro a uno de los terminales de la resistencia. También se nos pide en el ejercicio que hallemos la caída de tensión en la resistencia del diodo. Entonces sacamos otro polímetro y conectamos el positivo del multímetro al positivo de la resistencia, al terminal 1, y el negativo del polímetro al terminal 2 de la resistencia. El ánodo del diodo lo conectamos al terminal 2 de la batería, de la resistencia, y alineamos el circuito, que esté todo correcto. Ahora sustituimos el color de los cables para que vaya todo en consonancia. Y ahora nos pide que midamos la caída de tensión en el diodo LED. Para ello sacamos otro multímetro y conectamos el positivo al ánodo del diodo y el negativo al cátodo. Colocamos los colores de los cables correctamente y ahora simplemente sería poner una línea de cable que nos lleve directamente al cátodo del diodo al negativo de la batería. También nos piden que hallemos la tensión total de la batería y para ello cogemos otro multímetro y conectamos el positivo
al positivo de la batería y el negativo al negativo de la batería. Ajustamos el color de los cables para que vaya todo bien arregladito como Dios manda. Y una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, iniciamos la simulación. Y vemos que la caída, la tensión de la batería son 2,93 voltios. La intensidad del circuito son 6,59 miliamperios. El voltaje que cae en la resistencia son 989 milivoltios. Y el voltaje que cae en el diodo emisor de luz es 1,94 voltios. Una vez hecho esto, queda cerrado el ejercicio.